Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están todos? Yo creo que ya todos miraron cuál es el título de mi mensaje. Amén. ¿Cuál es el título de mi mensaje? ¿Quién es tu padre? ¿Dios o el diablo? Si le hiciéramos esa pregunta ahora mismo, ¿cómo cree usted que respondería? ¿Quién es tu padre? Ok, los que piensan que su padre es Dios, levanten la mano. All right. Los que piensan que su padre es el diablo, levanten la mano. Nadie. No, hombre, no tiene hijos el diablo. Ok, está bien. Bueno, vamos a tomarlo de esa manera, ¿verdad? Que nadie es hijo del diablo. Bueno, después que terminemos nuestro mensaje, yo voy a hacer esa pregunta nuevamente, ¿ok? Y vamos a tratar de identificar de quién somos hijos. Bueno, mi mensaje titulado es ¿quién es tu padre, Dios o el diablo? Y está basado en 1 de Juan capítulo 3, versículos del 1 al 24. Tres cositas a manera de introducción. El estilo de vida que practicamos no solamente determina si estamos en la fe, sino quién es nuestro Padre. Aunque todos nosotros tenemos un Padre terrenal, interesantemente también podemos tener un Padre espiritual. Dios o el diablo. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? ¿Sí? Ok. Bueno, la primera característica de un hijo de Dios, lo que quiero presentarles en esta tarde es si usted tiene las características que los hijos de Dios tienen, entonces usted es hijo de Dios. ¿Sí están conmigo con esa lógica? Si usted tiene las características que un hijo de Dios tiene, entonces usted es hijo de Dios. Si usted no tiene las características que un hijo de Dios debe tener, yo sé que se oye fuerte, pero entonces usted es un hijo del diablo. ¿Sí? Yo sé, se oye fuerte, no es verdad. Nadie quiere ser hijo del diablo. Pero déjenme demostrarles bíblicamente que hay una manera de saber si yo soy hijo de Dios o yo soy hijo del diablo. Y vamos a estar hablando primeramente de las características que tienen los hijos de Dios. ¿Está bien? Entonces, la primera característica de un hijo de Dios es que no practica el pecado. Y aquí reitero, si practicamos el pecado, entonces nuestra evidencia podría demostrar de que somos hijos del diablo. ¿Qué les parece? Yo no estoy diciendo que usted es, solamente estoy diciendo que podría demostrar de que usted es hijo del diablo. Y vamos a ver en este momento, comenzando, lo primero que me gustaría dejarles saber es que el Hijo de Dios no se identifica con el estilo de vida pecaminoso del mundo. Eso es lo primero. Noten lo que dice San Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ok. Aquí es donde ya empiezo a hacer las explicaciones y vamos a ir leyendo la Biblia y estudiándola. Y lo primero que dice aquí, noten, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y lo primero que me gustaría mencionar en esta tarde es que si usted tiene una relación con el Señor, entonces usted debe actuar un poquito diferente o bastante que el mundo actúa. Si usted actúa igual que el mundo, entonces usted es conocido por el mundo, usted conoce al mundo y el mundo le conoce a usted. En otras palabras, que no hay diferencia entre el mundo y usted. Usted piensa como el mundo, usted actúa como el mundo, usted se comporta como el mundo y entonces no hay ninguna incongruencia. Para serles muy honestos, hermanos, las situaciones de dificultad van a venir a su vida cuando usted no sea como el mundo. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. A ellos les parece inusual o les parece que no es normal
que nosotros no nos portemos como el mundo se porta. Entonces, una de las evidencias más importantes que nosotros podemos tener para demostrar que somos hijos de Dios es que el mundo no nos conoce y nosotros no conocemos al mundo. Ahora, eso de que el mundo no nos conoce y nosotros no conocemos al mundo, no estamos hablando, ¿verdad? Bueno, déjenme decirles lo que no estamos hablando. No estamos hablando, y lo voy a retirar más tarde, pero vale la pena mencionarlo ahora. No estamos hablando de que usted vive una vida que nunca peca, usted es un hombre o mujer perfecta. No hay, hermanos, ya se lo dije la semana pasada, lo vuelvo a repetir hoy, no hay ni un hombre, ni un solo hombre que sea perfecto, solamente Cristo fue perfecto. Eso se lo digo porque si acaso usted está pensando, ok, pero yo en algunas ocasiones peco, bueno, pero todos pecamos. Como ya lo he mencionado varias veces desde el púlpito, todos sabemos, basado en la realidad familiar, de que algunas veces pecamos. No sé si usted conoce a alguien que realmente no peca. No sé, ¿usted ha conocido a una persona que nunca peca? He conocido a algunas personas yo personalmente he conocido a algunas personas que no muestran mucho pecado en sus vidas, ¿sí? Y de eso sí hay. Y en realidad pienso que en la iglesia hay algunas de esas personas, no son muchos, pero sí hay algunos que casi no pecan, pero todos pecamos de vez en cuando. Entonces no estoy hablando de una vida completamente libre de pecado, sino como lo vamos a ver más tarde, va a haber un énfasis más tarde, y es el concepto o la idea de la práctica continua del pecado. Amados, ahora somos hijos de Dios, versículo número 2, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Y de lo que está hablando, hermanos, aquí es, miren, si nosotros somos creyentes, eventualmente Cristo va a regresar y nosotros vamos a ser glorificados con Él. La glorificación es la conclusión de todo lo que Dios está haciendo por nosotros. Lo primero que Dios hizo, si ustedes no mal recuerdan, es que nos predestinó para salvación. Eso es lo primero que Dios hizo. La predestinación y la elección van de la mano. Cuando Dios te predestinó, también te eligió. Pero Dios no solamente te predestinó y te eligió, Dios también te llamó. Porque si usted es creyente, en algún momento de su vida, usted tuvo que venir al conocimiento de la verdad del Evangelio. En algún momento pasó, yo no sé cuándo le sucedió a usted, pero todos debemos de tener un momento en la historia de nuestras vidas cuando Cristo nos dio el privilegio de poder ser salvos. Pero recuerden entonces, no solamente nos predestinó, no solamente nos eligió, también nos llamó. Dice San Juan capítulo número 5, Jesús hablando, dice, el que a mí viene yo no le echo fuera, pero nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Entonces, cuando nosotros, hermanos, venimos al conocimiento de la verdad, es un paquete, por así decirlo. Hemos sido predestinados, hemos sido elegidos, hemos sido llamados, hemos sido declarados justos, hemos sido perdonados. Y lo último que resta, después de la santificación, después de la continua permanencia, como lo vamos a estar viendo más tarde, lo último que nos va a suceder a todos nosotros es la glorificación. La glorificación es la exaltación de nuestros cuerpos, que pasan de ser cuerpos mortales a cuerpos no mortales, de cuerpos, como dice 1 Corintios 15, de lo que se descompone a lo que no se descompone, de lo que no es glorioso a lo que es glorioso. Todo eso incluye la glorificación. Y por eso dice la Biblia que vamos a ser semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora bien, el Hijo de Dios está en un proceso continuo de santificación. El Hijo de Dios me refiero a usted, no me refiero a Jesús. Me refiero a usted. El Hijo de Dios está en un proceso continuo de santificación. Lo voy a repetir más tarde, pero a mí me gusta en ciertas cosas redundar, y lo que quiero redundar es que la santificación
es un suceso y un proceso. Es un suceso porque pasa en un momento específico. El Señor te llama, el Señor te transforma, el Señor te regenera. Tú recibes la naturaleza del Espíritu Santo y recibes al mismo Espíritu Santo viviendo en ti, pero a partir de ese momento tú comienzas un proceso continuo de santificación, de ser mejor cada día. Y eso es algo que yo le pregunto siempre a la congregación donde yo predique. ¿Estás mirando cambios paulatinos en tu vida? En otras palabras, ¿estás siendo mejor cada día y tienes evidencia para demostrarlo? No importa, hermanos. Recuerden el tipo de pecado que hayamos cometido, el estilo de vida que hemos practicado. Si nosotros venimos delante de Dios, Él nos perdona. Él nos regenera, Él nos da un nuevo estilo de vida, una nueva mente, un nuevo corazón, pero debemos entender que eso debe seguir continuando a través del tiempo de nuestra vida cristiana. No estamos hablando, ¿verdad?, como algunas personas dicen que nosotros creemos en salvación por obras. No, nosotros no creemos en salvación por obras, porque la Biblia dice que no somos salvos por obras. Eso dice Efesios capítulo 2, versículo número 8. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, yo entiendo que no somos salvos por obras, pero a la vez comprendo lo que dice Efesios 2, versículo número 9. Y Efesios 2, 9 dice, después que la Biblia nos enseña, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El versículo número 9 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no creemos, y me gustaría reiterarlo, no creemos en salvación por obras, creemos en obras como demostración de nuestra salvación. ¿Cuánto entienden la diferencia? O sea, yo no necesito ninguna buena obra para salvarme, pero como soy salvo, entonces tengo buenas obras. ¿Sí? El orden es importante. Me gusta cómo lo ilustraban ya hace mucho tiempo, solamente las personas que ya tienen muchos años tal vez de estar en la fe, de que la salvación y las obras es como un tren y los vagones. ¿Saben lo que son los vagones, verdad? No son los vagos grandes. Los vagones, está la locomotora y están los vagones. Entonces, algunas personas erróneamente quieren poner primero los vagones antes que la locomotora, y eso no puede ser verdad. La salvación es la locomotora. Los vagones son las obras que siguen a la salvación. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? ¿Sí? Entonces no creemos en salvación por obras, pero creemos en obras como evidencia tangible de la realidad de tu salvación. Todo cristiano debe de estar en un proceso continuo de santificación. Noten, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, es la esperanza de la glorificación. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, noten que dice el texto, no lo digo yo no estoy inventando nada. Dice, se purifica a sí mismo. Y la pregunta para ustedes es, ¿qué significa eso de que se purifica a sí mismo? Y el Espíritu Santo no debe ser el que te santifique. ¿Qué quiere decir que uno se santifica a sí mismo? Bueno, por cuestión de tiempo se lo voy a decir ya. Lo que significa es de que tú tienes que poner empeño en esto. El apóstol Pablo nos dice, ocúpense en su salvación con temor y con temblor. O sea, de que aunque somos salvos, aunque tenemos una relación con el Señor, nuestro enfoque siempre debe ser, estoy viviendo una vida que le agrada al Señor. No por temor de perder salvación, porque mi salvación está garantizada, pero con el propósito de asegurarme de que mi vida refleja el cambio que Dios ha producido en mi vida. Versículo número 4.
Versículo número 4, note lo que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció. ¿Quién apareció? Para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Entonces debemos comprender que el Hijo de Dios debe estar en un proceso continuo de santificación. Y eso me lleva, hermanos, a la aplicación. Y la aplicación es esta: genuinamente, sinceramente, ¿piensa usted de que usted va mejorando, vamos a decir, cada semana, cada mes, cada año? ¿Tú te sientes que eres un mejor cristiano? No en el sentido de la posición que tenemos en Cristo, sino en el sentido del proceso continuo de santificación. Porque nuestra salvación está garantizada por lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que no está garantizado es que estemos dando fruto que demuestre nuestro arrepentimiento o acciones que corroboren la realidad de que yo estoy en Cristo. Y nuevamente les reitero, es bien difícil, hermanos, sinceramente. Lo mencionaba la semana pasada y lo menciono hoy nuevamente. Es bien difícil muchas veces poder dar un buen testimonio de fe en Cristo, porque uno tiene que estar lidiando con todo tipo de personas en este mundo. Y algunas veces es difícil, yo lo entiendo, perfectamente lo entiendo. ¿Verdad que sí? Es difícil, pero ahí está la demostración de nuestra fe. La demostración de nuestra fe, como mencionaba Lisandro esta mañana, consiste no en que yo demuestre fe cuando todo ande bien conmigo, sino cuando realmente estoy pasando por algunas situaciones de dificultad, o estoy pasando por alguna crisis, o estoy pasando por alguna enfermedad o alguna dolencia. Ahí es donde yo tengo que demostrar mi fe y mi confianza en Dios. Pero cada día me doy cuenta de que uno tiene que lidiar con ciertas situaciones de adversidad en la vida, y debemos de pedirle al Señor: Señor, ayúdame a poder ser un buen testimonio delante de los demás. Ayúdame a que yo pueda seguir creciendo en la fe. Ayúdame a que me esté santificando. Una de las cosas más grandes que yo considero que demuestran que una persona realmente está cambiando, está volviéndose nuevo todo el tiempo, es que es capaz de poder controlar su lengua. El que no controla su lengua realmente no está dando un buen testimonio de una persona que está bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahora, entiendo perfectamente que no es tan fácil, ¿eh? ¿Cuánto controlan su lengua? A ver, levanten la mano. ¿Y nadie la levanta? Ok, por favor, bájala. Noten, es que es difícil, dice Santiago, hermanos míos, si alguno de ustedes no ofende, realmente es un hombre virtuoso, una mujer virtuosa, el que no ofenda de palabras. Porque la lengua, dice Santiago capítulo número 3, la lengua es un fuego en sí mismo. ¿Y qué tan grande incendio puede producir una lengua tan pequeña? O mejor dicho, un órgano tan pequeño. Entonces debemos entender, ¿verdad?, que nosotros tenemos en nuestra lengua la capacidad de poder destruir. No literalmente, ¿verdad?, destruir a alguien, matar a alguien, pero sí tenemos la capacidad de lograrlo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El que sabe dominar su lengua, dice Santiago, sabe dominar todo su cuerpo. Y aquí viene, hermanos, lo más difícil de este pasaje. Así que les invito a que por favor ponga muchísima atención, porque de eso depende que usted haya entendido el mensaje o no, el mensaje de hoy. Y es que el Hijo de Dios no practica el pecado. El Hijo de Dios no practica el pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practique el pecado, ahí está, ¿se acuerdan lo que les dije? Porque, ¿cómo se llama mi sermón? ¿Quién es tu padre? ¿Dios o el diablo? Ese es mi título. ¿Quién es tu padre? ¿Dios o el diablo? Ahora, yo no estoy tratando de ofender a nadie, sinceramente, pero noten lo que dice el texto.
Ahí lo pueden ver ustedes, no estamos inventando nada. El que practica el pecado es del diablo. Ya no lo podemos poner más claro, ¿no? El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En otras palabras, para que tú no vivas una vida en la que estés practicando el pecado todo el tiempo. Ahora, noten el versículo número 9 nuevamente, y después vamos a hacer una pequeña reflexión de esto, una aplicación de esto, una encuesta de esto. Versículo número 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué les parece? Ahora les pregunto, es la pregunta. ¿Cuál es el título de mi mensaje? ¿Cuál es el título de mi mensaje? ¿Quién es tu padre? ¿Dios o el diablo? ¿Y cómo usted puede llegar a concluir si usted es hijo de Dios o hijo del diablo? Bueno, lo vamos a leer nuevamente. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ok. Ya se lo dije, pero le dije que valía la pena la redundancia en esta tarde porque el tema es bastante difícil. Y lo que yo quiero aclarar es de que usted no es hijo del diablo simplemente porque usted peca algunas veces. Eso no nos hace hijo del diablo. Eso nos hace personas que lamentablemente muchas veces cedemos a nuestra vieja naturaleza y hacemos cosas que a Dios le desagradan. ¿Cuántos están conmigo? Cuando usted se enoja con alguien, cuando usted le grita a alguien, cuando usted tira los platos, cuando usted, no sé, le mostró algo a alguien que no le debería haber mostrado cuando usted estaba manejando, pues todas esas cosas no significa, mira, hijo del diablo, hija del diablo. Porque el énfasis del texto es la práctica continua del pecado. Si yo estoy peleando con mi esposa todo el tiempo, debes de ponerte a pensar. Si tú estás sacando el dedo todo el tiempo cuando andas manejando, debes de ponerte a pensar. Si tú estás gritando todo el tiempo, debes de ponerte a pensar. No sé si están conmigo siguiendo la lógica, pero es que tú no solamente estás pecando de manera esporádica, tú estás practicando el pecado. Porque miren, hermanos, honestamente, no sé quién lo mencionó, creo que era Lisandro igual, esta mañana cuando él decía, cuando usted hace algo malo, entonces tú te sientes mal y ya después decides, no lo quiero hacer más. Sí era Lisandro, ¿verdad? O sea, y ese es el punto. Cuando yo hago algo malo, yo debo de arrepentirme y debo de pedirle al Señor, Señor, fallé, me equivoqué, dije lo que no debía haber dicho y te pido perdón por eso y ayúdame a no volverlo a hacer. ¿Sí están conmigo, hermanos? Yo espero que ustedes estén oyendo bien lo que yo estoy diciendo. Porque yo no quiero pensando, mira, todos somos hijos del diablo, aleluya, gloria a Dios. No, ese no es el punto. No obstante, es hijo del diablo la persona que de manera continua, consuetudinaria, día a día, vive un estilo de vida que al Señor le desagrada. A esa persona yo le puedo decir con toda garantía de que es hijo del diablo. Ahora, la expresión hijo del diablo no significa, como algunas personas piensan erróneamente, de que el diablo tiene a esa persona poseída. Eso no significa. Simplemente significa
que en esa persona uno se da cuenta que el que tiene control completo sobre su vida es el diablo. ¿Sí están conmigo? Pero no está poseído, o sea, no lo malentiendan. No, lo que está es controlado, no poseído. Poseído significa que algún espíritu inmundo vive en la persona. A eso se le llama una posesión demoníaca. Pero que estés controlado por algún espíritu inmundo y controlado, como dice el libro de Efesios, controlado por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, simplemente significa que tu voluntad está controlada al antojo de las fuerzas del mal. Eso es lo que significa. Pero no significa que estás poseído, porque tú todavía sigues teniendo libre albedrío, tú todavía sigues teniendo la posibilidad de ser diferente. Ok, conclusión del primer punto. Ahora sí les pregunto, ¿cuántos de ustedes practican el pecado de manera regular? ¿Y se sienten bien con eso? ¿No? ¿Hay alguno? Si hay alguno, tampoco hay tanto problema, ¿ok? Porque se puede arrepentir. Ese es el punto. Si tú piensas, no, yo creo que yo estoy en el umbral. ¿Saben lo que es el umbral? ¿Sí? Si el umbral, estás por ahí, mira, aquí, yo estoy en el umbral de caerme, ¿ok? Si doy un paso en falso, me caigo. Pero tal vez tú estás ahí, pero mientras no des ese paso, no puedes decir, oh, yo soy hijo del diablo. O no puedes decir tampoco, oh, yo peco de manera consuetudinaria. Pero tal vez sí, no sé, tal vez hay alguno que sí. Yo no le conozco a todos ustedes cómo viven. Usted tampoco sabe cómo yo vivo. Pero sí sabemos que por sus frutos nos conocerán. Amén. El árbol malo no puede dar frutos buenos y el árbol bueno no puede dar frutos malos. Ahora, nuevamente, antes de retirarme a mi segundo punto, yo quiero que ustedes observen lo que dice el versículo número 9. Y ahí lo tienen delante de ustedes. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no vive de manera consuetudinaria, haciendo lo malo todo el tiempo. Ahora, noten la razón. La razón no es porque tú eres bueno. No es por eso. Esa no es la razón. Noten la razón por qué dice la Biblia que usted no puede vivir de manera continua en el pecado. Dice el texto, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora bien, ok, aquí algo vale la pena que no lo había mencionado y vale la pena mencionarlo. Y es que tienes que ser nacido de Dios. Nacido de Dios. Eso lo explica muy bien el libro de San Juan, capítulo número 3. Vamos a dar el ejemplo bíblico. Dice la Biblia que Nicodemo vino a ver a Jesús de noche, ¿se acuerdan? San Juan capítulo número 3. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo Nicodemo a Jesús? Le dijo, maestro, sí, sabemos que has venido de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. ¿Sí qué? Si no está Dios con él. Ahora bien, continuemos leyendo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pregunta para ustedes, ¿le había dicho algo malo Nicodemo a Jesús? ¿Le había dicho algo malo Nicodemo a Jesús? No, le dijo, hey maestro, bueno, sabemos que has venido de parte de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió, dice la Biblia, y le dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Ahora bien, dice la palabra del Señor, no sé si mi técnico me va a poder llevar, pero si ustedes van ahora a San Juan capítulo número 1, versículo número 11.
Si no, vayan en sus Biblias, pero si no, el hermano creo que lo va a encontrar rápidamente. San Juan capítulo número 1, versículo número 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más, versículo número 12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, explico, valga la pena la explicación. Dice el texto, a lo suyo vino, Jesús vino a este mundo, a este mundo que Él creó, a lo suyo vino, no dice a los suyos, dice a lo suyo vino. Y los suyos, los israelitas, no le recibieron. Pero, ese es un pero más. Pero, y por eso no tiene acento, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Dice el texto. Ustedes que son estudiosos, hermana Celeste, que es maestra, ¿qué cosa es potestad? Autoridad, poder, posibilidad, ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, y aquí viene el punto, ¿pero qué dice el versículo número 13? Porque eso es lo que se nos olvida, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si usted une San Juan capítulo número 1, versículos 11, 12 y 13, con Primera de Juan capítulo número 3, versículo número 9, entonces va a tener sentido para usted. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora vamos de regreso a Juan capítulo número 1, versículo número 13. Los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Una persona que ha sido engendrada por Dios no practica el pecado. Una persona que tiene la simiente de Dios viviendo en él no practica el pecado. Una persona que tiene el Espíritu Santo viviendo en él no practica el pecado. Y la clave aquí es practicar. Esa es la clave. No significa que usted peca en algunas ocasiones específicas, pero significa que usted de manera continua estás pecando y no tiene ningún problema con eso. Eso me recuerda una vez, estaba compartiendo el evangelio con alguien, como siempre lo hago, enfatizando la realidad del pecado del hombre, que necesita arrepentirse, que necesita pedir perdón, que Dios le da una oportunidad de salvación y de arrepentimiento. Y le pregunté, como siempre lo hago también, porque esa es mi costumbre, le pregunté y me expliqué bien. ¿Tienes alguna pregunta de todo lo que te dije? Y él me dijo, no, nada. O sea, pero sí, me expliqué muy bien y entendiste todo. Y me dijo, perfectamente. Entonces yo dije, este hombre está listo para recibir a Jesús. Y le dije, ¿y te gustaría en este día reconocer entonces que eres un pecador? Arrepentirte de todos tus pecados, pedirle perdón al Señor por todos tus pecados. Y me dijo, no. ¿Pero por qué no? Le dije. Porque a mí me gusta pecar. Me encanta. Lo disfruto. Yo le dije, ¿sabes qué? De toda nuestra conversación, me encantó lo último que dijiste. Porque lo único que estás demostrando es que eres bien honesto. Esto es número uno. Eres honesto. Y tú no quieres dejar el pecado. Porque si vas a venir a Cristo tienes que dejar el pecado, no porque tú realmente estás facultado para dejarlo, pero porque Dios te faculta, Dios te da la posibilidad de hacerlo. La segunda característica de un hijo de Dios, ok, pero vamos a hacer bien las cosas. Ok, estudiantes, ¿cuál era la primera característica de un hijo de Dios? Exceptuando
que el Hijo de Dios no practica el pecado. Gracias. Segundo, la segunda característica de un hijo de Dios es que tiene amor por sus hermanos. Si no amamos a nuestros hermanos, entonces somos personas que estamos dando evidencia que no somos hijos de Dios. Y si estamos dando evidencia que no somos hijos de Dios, hermanos, solamente hay dos padres en este mundo. Usted honestamente solamente puede tener un padre. Y solamente existen dos padres. ¿Cuál es el primer padre? Dios. ¿Cuál es el segundo padre? El diablo. Y por eso es que siempre estamos en una disyuntiva de quién es hijo. Usted. O usted es hijo de Dios, o su conducta, su comportamiento, la manera de vivir, su manera de andar, podría demostrar o guiarnos a creer o a pensar de que usted es hijo del diablo, sin ofender. O sea, no lo miren como ofensa, simplemente es un estatus. No es ofensivo. Por lo menos yo no estoy tratando de ofenderle a nadie. El Hijo de Dios practica la justicia y ama a su hermano. Versículo número 10. Note lo que dice. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Ay, está de nuevo. Y usted pensaba que yo estaba bromeando. En esto se manifiesta, ok. ¿Qué cosa es manifestar? En esto se muestra, se demuestra, se patenta. En esto, ¿en qué? Versículo número 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y me gusta porque San Juan también lo hace de la misma manera que yo lo haría, en el sentido de, noten, ok, si tú no haces esto, eres hijo del diablo, y noten cómo termina la última parte de ese versículo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y si no eres de Dios, entonces ¿de quién eres? Del diablo. No te lo dice, pero ahí está implícito. Eres hijo del diablo. Y noten que en este pasaje específico, él menciona la palabra hijos del diablo. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Entonces, mis amados hermanos, el Hijo de Dios practica la justicia y ama a su hermano. Segundo, el amar a nuestros hermanos demuestra que tenemos una relación con Cristo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Qué tan fácil es amar a los hermanos? Les pregunto, honestamente. En veces es difícil. Pero noten, el Señor no está diciendo, ustedes deben de amar a sus hermanos hasta que se torne difícil. Eso no es lo que está diciendo. Él está diciendo, tú tienes que amar a tu hermano sin importar la conducta de tu hermano. Y eso es lo difícil, hermano, sinceramente. Déjeme darle una ilustración de la vida real. Pedro viene a ver al Señor Jesús y le dice, ¿hasta cuántas veces debo perdonar al hermano que peque en contra de mí? Y noten, él mismo hace la pregunta, ¿hasta 7 veces? Así que la octava vez le doy con el caldero, porque ya se lo merece darle la octava vez. ¿Se acuerdan? Esas son preguntas específicas de un apóstol, el apóstol Pedro. ¿Hasta cuántas veces debo perdonar al hermano que... y escuchen los detalles, al hermano que peque contra mí. O sea, es personal. ¿Hasta 7 veces? ¿Y qué le respondió el Señor Jesús? Como usted lo cuenta, hermanos, sinceramente, miren, hay dos maneras de entender ese pasaje.
Hay personas que se preocupan mucho por ciertas cosas. Yo no me preocupo tanto por esas cosas. ¿Qué quiso decir realmente? 70 veces 7. Está hablando de 70 veces 7, 7 por 70. ¿Cuánto es 7? 7 por 7, 49, 490 veces. Está hablando de eso. Honestamente a mí no me interesa de lo que esté hablando. Lo que importa es el punto que él está haciendo. Ahora bien, por si acaso alguno está pensando, no, pero es que hay personas que ya llegaron como a 490, 7 por 7, 49. La 491 vez es cuando le doy su madre golpe. Y ahí se acabó todo. Cuando lleguemos a la 491. Bueno, eso no es lo que significa el texto. Lo que el texto significa es que yo siempre debo tener una actitud de perdonar a mi hermano. Al hermano que peca contra mí. Porque esa es la evidencia que realmente yo estoy en Cristo. Imagine ahora usted, hermanos, pensemos, ¿cuántas veces usted ha perdonado a un hijo tal vez? Un montón de veces. ¿Cuántas veces usted que está casada ha perdonado a su marido? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces que nosotros estamos casados tenemos que perdonar a nuestras esposas? Muchas veces. Porque las esposas son bien difíciles. Y los maridos son imposibles. Okay. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdonarnos. ¿Que me ofendiste? Te perdono. ¿Que te ofendí? Perdóname. Entonces, siempre tenemos que estar pensando, ¿cómo puedo perdonar a todas las personas que pecan contra mí? Hermanos, el no amar a nuestros hermanos es demostración de una vida no regenerada. El no amar a nuestros hermanos es demostración de una vida no regenerada. Todo aquel que aborrece a su hermano, noten lo que dice. Ya está ahí, ¿verdad? No. Versículo número 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ok, la pregunta es esta. Para ustedes, ¿verdad? Que están estudiando conmigo en esta tarde, ¿cómo pasa de no amar al hermano a ser homicida? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Bueno, déjenme decirle la única manera de que yo lo puedo interpretar de una manera bastante práctica esto. Y es esta. Si usted no perdona a alguien la primera vez, y usted dice, no perdono nada. Si usted no perdona a alguien la segunda vez, si usted no perdona a alguien la tercera vez, cuando ya va por la 18ª vez, es posible que usted esté con el deseo ya de matar a esa persona. Porque nadie mata a nadie así, ¿verdad? De casualidad. O sea, y después vayan ustedes a estudiarlo, a analizarlo. La mayoría de homicidios que suceden entre personas que se conocen, suceden en la mayoría de los casos a través del tiempo. Entonces usted tiene un instinto homicida, tal vez nunca lo va a hacer. Y si no lo cree, si usted no cree que ese instinto está en nosotros, entonces usted no ha leído Génesis capítulo número 4. Porque ¿qué sucede en Génesis capítulo número 4? Es interesante, voy rápidamente a darles el ejemplo. Dice la Biblia, viene Abel y presenta su ofrenda. Bueno, se presenta él y presenta su ofrenda delante de Dios. Y dice la Biblia que Dios miró con agrado a Abel y a la ofrenda de este. Y el orden es importante, bíblicamente hablando. Porque no es tanto la ofrenda, sino el que ofrenda. Eso explica el texto. Después viene Caín, se presenta delante de Dios y presenta su ofrenda. Vayan a leerlo. Génesis 4. Pero Dios miró con desagrado a Caín y a la ofrenda suya, dice el texto específicamente. Y entonces, ¿qué le pasó a Caín? ¿Qué le sucedió a Caín inmediatamente? Dice que decayó su semblante. ¿Usted sabe lo que significa que decayó su semblante? Que se puso molesto, se puso enojado. Y el Señor le preguntó, ¿y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás enojado? Noten.
Si bien hiciereis, no seráis enaltecido. Y si no, el pecado está a las puertas. Mas tú te vas a enseñorear de él. Te vas a enseñorear de ese deseo pecaminoso. Te vas a enseñorear de ese deseo homicida que tú tienes. ¿Y qué hizo eventualmente? De acuerdo a lo que enseña la Biblia, se levantó en contra de su hermano, dice la Biblia, y le mató. Ahora, ¿ustedes piensan que Caín es el único que tiene esa capacidad? La realidad es que los estudios psicológicos demuestran, y esto porque sí ya hice una pequeña investigación, de que todos nosotros tenemos dentro de nosotros la capacidad y la habilidad de poder matar a alguien. Todos nosotros, sin excepción. Hermana, Dios le bendiga, salud. Entonces, el no amar a nuestros hermanos es demostración de una vida no regenerada. Y, ¿cuál es mi segundo punto? La segunda característica de un hijo de Dios es que tiene amor por sus hermanos. Y tercero y último, la tercera característica de un hijo de Dios es que está dispuesto a hacer sacrificios por sus hermanos. El que no sirve a sus hermanos demuestra señales preocupantes de no haber nacido de nuevo. El que no ayuda a su hermano demuestra señales preocupantes de no haber nacido de nuevo, porque una de las características de los hijos de Dios es que está dispuesto a hacer sacrificios por sus hermanos. Amados, debemos amar a través de hechos tangibles. Versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es interesante porque la mayoría de nosotros no sabemos San Juan capítulo 3, versículo número 16. Pero la mayoría también no nos sabemos Primera de Juan 3, 16. Y la tarea que yo le dejo en esta tarde es que usted se lo aprenda de memoria. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierre contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Mis amados hermanos, la realidad es de que el amor tiene que ser demostrado. El amor tiene que ser demostrado a través de obras tangibles que demuestren que realmente usted ama a los demás. Debemos confiar totalmente en Dios. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí, hermanos, hay algo muy importante que me gustaría que ustedes noten. El énfasis que yo voy a hacer en estos versículos que hemos leído es que cuando usted realmente no practique el pecado, cuando usted ama al prójimo, cuando usted ayuda a los hermanos de una manera tangible, entonces algo espectacular sucede, y es de que Dios empieza a responder tus oraciones. Cuando eres un hombre de Dios, cuando eres una mujer de Dios, entonces Dios empieza a escuchar tus oraciones. Y Dios te va a conceder los deseos de tu corazón. Por eso dice el Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová, ¿y qué? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Debemos tener una relación con Cristo y amar a nuestros hermanos. Este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ok. ¿Cuál es la conclusión y la aplicación de todo esto que hemos estado estudiando hasta este momento? Primero, nuestra santificación es un suceso y un proceso.
Es un suceso porque en algún momento específico de nuestras vidas Dios nos llama, nos convence de pecado y produce en nosotros arrepentimiento y fe en Cristo. Es un proceso porque la expectativa de Dios es que cada día aprendamos a ser diferentes, a parecernos más a Él y a exhibir una conducta que le traiga gloria y honra. Es interesante porque en la historia del libro de San Juan, capítulo 3, si no mal recuerdo, es interesante porque cuando Jesucristo empezó su ministerio, antes de él había un hombre que se llamaba Juan el Bautista. Y eso no significa que Juan pertenecía a la denominación bautista, sino se le llamaba el Bautista porque él era el que bautizaba. De ahí viene la palabra bautista o el bautizador. E interesantemente, cuando Jesucristo aparece, entonces las personas que seguían a Juan ya no le seguían y empiezan a seguir a Jesús. Ahí vienen los chismosos siempre. Los chismosos vinieron a ver a Jesús y le dijeron, vinieron a ver a Juan y le dijeron, ¿sabes qué? Ya te abandonaron, compadre. Los que te andaban siguiendo a ti, ahora andan siguiendo a Jesús. Ellos pensaban de que Juan estaba en la carne y Juan les dijo, ven para acá. Si no mal recuerdan, cuando yo andaba ministrando, yo les dije específicamente que yo no era el Cristo. No sé si se acuerdan. Yo les dije, yo no soy el Cristo. Yo solamente era el mensajero que precedía a la venida del Mesías. Y Juan dice algo que es espectacular desde mi punto de vista. Juan dice, por tanto, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Mis amados hermanos, el punto que a mí me gustaría enfatizar es necesario que todos nosotros menguemos. Y es necesario que la actitud de Cristo, el pensamiento de Cristo, así como dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, haya en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses capítulo número 2, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que estando en la condición de siervo, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual, dice Filipenses, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces es necesario que nosotros menguemos, es necesario que nosotros traigamos, como dice Filipenses nuevamente, todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. La regeneración ocurre instantáneamente, pero la santificación continúa durante toda la vida cristiana. Algo que debemos tener completamente claro en nuestras vidas es que el practicar un estilo de vida pecaminoso o que no le agrada a Dios es una demostración de que no tenemos una relación con Cristo. Lo voy a repetir nuevamente, ya lo miramos. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 y 9. El que practique el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Además, hermanos, debemos tener completamente claro que una persona nacida de nuevo, renovada por el Espíritu Santo, debe tener y demostrar amor por sus hermanos en la fe. Este amor se debe demostrar no solamente con palabras, sino a través de obras tangibles. Santiago nos da el ejemplo por excelencia. Santiago nos dice, ay, ustedes son bien hipócritas. Porque cuando viene un hermano, y estoy parafraseando, ¿verdad, Santiago? Pero ustedes lo pueden ir a ver más tarde. Santiago dice, qué hipócritas que son. Porque cuando viene un hermano, ay, déjame orar por ti. Voy a estar orando por ti, ¿oíste? Dice Santiago, qué sinvergüenzas que son. Si tienen con qué ayudarle, ¿por qué no le ayudan ustedes? Hermano, esta es la segunda o la tercera vez que lo dijo desde este púlpito, pero sinceramente, ¿cuándo fue la última vez que Dios vino de manera personal a darle a usted lo que necesitaba?
de manera personal. ¿Cuándo fue la última vez que Dios bajó del cielo y que te dio a ti lo que tú necesitabas? Para serles muy sincero, en la mayoría de los casos, Dios nos usa a nosotros. Dios lo usa a usted. Dios me usa a mí. Para que la oración de alguien sea respondida. Me recuerda de una historia, no es verdadera, pero sí es importante. Una vez una señora ya de edad avanzada estaba orando porque no tenía comida. Y empezó a orar. Le dijo, Señor, por favor, tú sabes que no tengo que comer, pero yo confío en ti. La Biblia dice dice el salmista, justo a mí viejo soy, y obviamente que fui joven, y no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Con esa fe ella estaba orando y el diablo estaba escuchando la oración. Entonces el diablo se fue a comprar las cosas que ella necesitaba y el diablo se las llevó. Y la señora dijo, gracias Dios porque tú respondes a nuestra oración. El diablo le habló y le dijo, no fui Dios, fui yo. Y la señora le dijo, es que Dios hasta el diablo usa para que le haga los mandados. La realidad, hermanos, es esta. Yo no creo que usted sea el diablo, ni yo tampoco. Pero sí pienso que Dios responde a las oraciones de los demás a través de nosotros. Porque Dios nunca ha bajado a responder la oración de nadie. Siempre ha usado a alguien como instrumento movido por el poder y el control y el dominio de Dios. Además, entonces, este amor, el amor que nosotros mostramos por los hermanos, el amor que demostramos por Dios, debe ser evidente en nuestras vidas a través de obras tangibles. Nuevamente, yendo con Santiago, parafraseando, Santiago nos dice, ustedes son bien hipócritas. ¿Saben por qué son hipócritas? Porque cuando alguien viene a verle y usted le dice, sabes que tengo necesidad de algo, usted le dice, voy a orar por ti, ¿oíste? Santiago dice, ¿por qué no le ayudas tú? Ahora mismo. ¿Para qué vas a orar? Para serle muy sincero, hermanos, y disculpen mi transparencia, pero yo no creo que nosotros necesitamos orar pidiéndole a Dios que Él obre en la vida de alguien, sabiendo perfectamente que yo puedo solucionar ese problema. No tiene sentido realmente orar por eso. Tú solucionalo. Tú brinda la ayuda que es necesaria. Pero no esperes, vamos a orar por ti, vamos a pedirle a Dios que interceda. En todo caso, pídele a Dios que interceda por ti y por tu inhabilidad de no ver las necesidades de los demás y que tú también tal vez podrías ayudarle. Si somos obedientes a Dios, entonces podemos tener seguridad en las siguientes áreas de nuestras vidas. Si somos obedientes a Dios, entonces podemos tener seguridad en las siguientes áreas de nuestras vidas. Primero, podemos estar completamente seguros de que tenemos una relación verdadera de salvación con Cristo. En otras palabras, podemos tener seguridad de que somos hijos de Dios. Segundo, podemos estar completamente convencidos de que el Espíritu Santo vive en nosotros y continuamente nos guía hacia la santidad, aunque todavía luchamos contra la carne. Y tercero y último, podemos tener confianza en que Dios escucha y responde nuestras peticiones conforme a su perfecta voluntad. Después de todo esto, ¿qué piensa usted? Ahí está la pregunta. ¿Quién es tu padre? ¿Dios o el diablo? Por lo menos ella dice que Dios. Los demás ahora todos están en duda. Okay. Dios. Y aquí, Dios. Y a este lado, Dios. Aquellos no saben. Dios. Bueno, mis amados hermanos, si Dios no es tu Padre todavía, hoy puede serlo. Y en este momento, como ya les prometí, todas las veces que predique, voy a estar hablándoles acerca de la necesidad de establecer una relación con el Señor.
Hermanos, nuestro problema sucedió en el libro de Génesis, capítulo número 3. Dios le había dicho al hombre y a la mujer que no podían comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí empezó nuestro problema. ¿Pero qué hicieron los dos? Comieron, desobedecieron. Toda desobediencia, dice la Biblia, es pecado. De esa manera entró el pecado en nosotros. Eso dice Romanos capítulo número 5. El pecado entró a todos nosotros y por eso todos nosotros que somos descendientes de Adán, y todos somos descendientes de Adán, ¿verdad? Aunque algunos digan que son descendientes del mono, la realidad es que no. Yo no creo que usted se vea tan feo, sinceramente, como para que sea descendiente del mono. No, usted es descendiente de Adán y de Eva. Esa es la realidad bíblica, y yo lo creo. Pero entonces el punto, no obstante, es que entró el pecado a todos nosotros y todos nosotros nos convertimos en pecadores. Como pecadores no tenemos acceso al cielo, eso está claro. Entonces Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a que viniera aquí a la tierra, que naciera de María la Virgen, que creciera en este mundo, que se convirtiera en un hombre y que finalmente a sus 33 años y unos cuantos meses Él fuera a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero ya Cristo ya lo hizo, eso lo estudiamos todos los Viernes Santos, lo predicamos desde aquí. Tetelestai. Consumado es. Todo lo que era necesario ya se hizo, ya lo hizo Cristo, eso ya lo sabemos. Lo que no estamos completamente seguros es si usted ha entendido qué es lo que usted debe de hacer. Y lo que usted debe de hacer es reconocer que eres un pecador. Reconocer que vas a morir un día, arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón al Señor por tus pecados y recibirle a Él como tu Señor y Salvador. Recuerden, San Juan capítulo número 1, versículo número 11 y 12, a lo suyo vino, a este mundo vino, a su creación vino, mas los suyos no le recibieron. Los judíos le rechazaron. Estamos leyendo esta mañana en el libro de San Juan capítulo número 10. Los judíos le dijeron a Jesús, si tú eres el Mesías, dínoslo de una vez y no tengas intrigados. Jesús le dijo, ya se lo dije y ustedes no quieren creer. ¿Cuántas veces quieren que le diga lo mismo? Pero tenemos que creer en Él, tenemos que creer en Jesús, tenemos que creer en el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Tenemos que recibirle a Él como nuestro Señor y Salvador, tenemos que pedirle perdón por nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y debemos recibirle como Señor y Salvador. Eso dice San Juan capítulo número 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y eso es lo que debemos hacer. Debemos decirle al Señor, Señor, yo reconozco que soy un pecador, me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón por todos mis pecados. Y si usted lo hace con fe, con confianza, con certidumbre de fe, entonces usted puede ser salvo. Noten, Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si en esta tarde hay alguien que todavía no tiene una relación con el Señor, yo le voy a invitar que ahí donde tú estás, tomes esa decisión. De manera silenciosa, ahí donde estás, puedes decirle a Él lo que ya dije 3 veces. Dile a Él, yo soy un pecador. Reconócelo. Número 2, pídele perdón por todos tus pecados. Número 3, arrepiéntete de todos tus pecados. Número 4, recíbele como Señor y Salvador. Recíbele como el Rey de tu vida. Y a partir de ese momento tu vida va a cambiar. Tú vas a ser una persona diferente. El Espíritu Santo va a venir a vivir en tu vida. Ya nunca más vas a estar solo. Ya nunca vas a estar inseguro porque vas a empezar a vivir una nueva vida en Cristo. Vas a aprender a ser diferente. Vas a aprender a vivir una vida que le traiga gloria y honra al Señor. Vamos a orar en este momento. Nuestro buen Padre Celestial, gracias Dios te damos por darnos la oportunidad de estar en tu casa de oración. Te pedimos ahora, Señor, de que tú nos bendigas, que tú nos alientes, que tú nos fortalezcas y que todo lo que hagamos, Señor, sea agradable delante de ti. Señor, nuevamente, si hay alguien en este lugar que todavía no tiene una relación personal de salvación con Cristo, yo le invito a que ahí donde tú estás, hables con el Señor y le digas, Señor, en este día yo entiendo que si muero hoy, potencialmente, de acuerdo a lo que enseña San Juan capítulo número 3, versículo número 18,
Señor, estoy destinado a la condenación eterna, pero yo no quiero que ese sea mi destino eterno. Bueno, pues si no quieres, habla con el Señor, pídele perdón a Él, pídele que te perdone, arrepiéntete y recíbele como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.